Ok, hay que desempacar esto hoy mismo. Porque, a ver, cuando a uno le duele la cabeza de forma persistente, pues la respuesta automática es tomar una pastilla, ¿no? Claro, es el instinto básico, solucionar el síntoma. Exacto. O digamos, aparece una infección y uno va corriendo por la receta de un antibiótico. O sea, la mentalidad moderna está súper condicionada para entender la enfermedad como una falla estrictamente mecánica del cuerpo físico. Sí, como si fuéramos una máquina que simplemente necesita una pieza nueva o un ajuste técnico. Ajá, tal cual. Una reparación medible y tangible. Es una dinámica de causa y efecto indiscutible en este mundo material. Pero, y aquí viene lo bueno, el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es justamente desarmar esa mentalidad. Y es un desafío intelectual fascinante, ¿eh? Porque los documentos que tenemos hoy sobre la mesa no son para nada lecturas ligeras. Para nada. Tenemos extractos de un texto filosófico y espiritual sumamente denso sobre la ley del reino. Y nuestra misión aquí es, bueno, tomar todos estos conceptos abstractos sobre la percepción, la mente, la realidad y hacerlos accesibles para quienes nos escuchan. Es una tarea ambiciosa, pero muy necesaria, porque la medicina y la ciencia operan sobre esa premisa material que mencionabas simplemente porque ofrece métricas claras. Claro, resultados que puedes ver en un laboratorio. Exactamente. Pero para abordar esta fuente hay que suspender temporalmente esa búsqueda de lo tangible. El texto original establece desde el primer momento un contraste absoluto entre dos estados de existencia. Dos estados que, además, no se pueden mezclar, ¿verdad? Así es, no se superponen. Por un lado, describe lo que llama el mundo, que es básicamente un estado dominado por la confusión, donde la mente está fragmentada y lo percibe todo a través del lente de la separación. Ujú. Y por otro lado, postula el reino, que es muy importante aclarar que no es un lugar físico con nubes y puertas, sino un estado de certeza, de plenitud y de unidad indivisible. Ok, o sea que nuestro análisis se va a enfocar en explorar cómo la mente no solo habita la realidad, sino que literalmente la construye con estos filtros, ¿cierto? Ese es exactamente el punto central, desglosar esta filosofía tal como la presenta la fuente. Pues para empezar a entender esta arquitectura mental, yo creo que el primer paso lógico es examinar cómo el texto redefine un concepto tan de todos los días como es la enfermedad. Es un punto de partida perfecto. Porque, a ver, si partimos de la base de que la curación no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo físico, pues la enfermedad tampoco puede ser un virus o una célula defectuosa. Totalmente. Y la fuente propone que el origen de cualquier dolencia reside puramente en el pensamiento. Wow, ok, solo en el pensamiento. Sí, específicamente argumenta que cuando un individuo percibe a un hermano, y el texto usa la palabra hermano para referirse a cualquier otra persona, cuando lo percibe como alguien enfermo, en realidad lo que está ocurriendo es una falla catastrófica de percepción. O sea, no está viendo un paciente médico. Exacto. No está viendo un cuerpo con un problema. Lo está percibiendo como un ser incompleto, como alguien despojado de su plenitud y separado de este estado de unidad que es el reino. Entonces, bajo esta lupa, la enfermedad es básicamente un diagnóstico que el observador hace sobre la realidad, no una condición objetiva en el cuerpo del que está siendo observado. Va incluso un poco más allá de un simple diagnóstico erróneo. El texto sostiene que al percibir a otra persona como alguien vulnerable, el reino queda inmediatamente velado para ambas partes. Espera, ¿para el que observa también? Así es. La lógica aquí es que la mente no puede percibir algo fuera de sí misma sin antes aceptarlo como una posibilidad real dentro de sí misma. Ah, claro. Si la separación se vuelve real en los ojos de quien observa, esa persona también se somete a esas mismas leyes de vulnerabilidad. Caen juntos en la ilusión. ¡Qué fuerte! Y por eso la fuente dice que la curación es el único pensamiento en este mundo que se parece al pensamiento de Dios, ¿no? Porque su función es corregir esa percepción. Exactamente. Es reinstaurar la plenitud en la mente. A ver si logro aterrizar esta mecánica con una analogía que se me ocurre. Digamos que es como mirar un engranaje en una máquina gigantesca. Ok, me gusta la imagen. Si sacamos ese engranaje de la maquinaria, lo ponemos sobre una mesa y lo vemos completamente aislado, pues la percepción inmediata es que está roto o inservible, porque no gira, ¿no? Lo percibimos como enfermo. Claro, porque perdió su contexto. Exacto. En el contexto de este documento,
La curación no sería buscar un martillo y tratar de enderezar el metal del engranaje. Sería más bien ponerse unos lentes especiales que permitan ver que toda la maquinaria sigue perfectamente conectada en otro nivel. El error era visual, no mecánico. Esa es una excelente forma de visualizarlo, aunque el texto le añade una capa de responsabilidad a quien observa. No es solo que tengas una visión limitada. Ah, no. No, es que en el acto de juzgar al engranaje como algo separado, el observador mismo se convierte en un engranaje aislado. La curación no es recetar medicinas, sino corregir la mente propia. O sea que al dejar de ver el aislamiento en el otro, ¿el observador recupera su lugar en la maquinaria? Tal cual. Es un proceso de curación compartida. Bueno, pero si la percepción es literalmente el campo de batalla y cambiar de lentes altera la realidad, ¿cómo justifica el texto que la mente tenga este poder tan inmenso? Esto nos lleva directo a lo que la fuente llama las leyes de la mente. Sí, y la piedra angular de esta filosofía se resume en una ley inmutable. El texto la repite muchísimo. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Lo que proyectas o extiendes es real para ti, ¿ok? El reto aquí es comprender cómo esta misma ley opera de formas diametralmente opuestas, dependiendo de si la mente está en el mundo o en el reino. A ver, tengo que detener la marcha aquí porque esto choca de frente con lo que normalmente asumimos en la psicología tradicional, ¿verdad? Completamente. La psicología tiene otra definición. Claro, o sea, se suele decir que la proyección es un mecanismo de defensa. Si alguien siente envidia y no quiere lidiar con eso, lo proyecta asumiendo que los demás son los envidiosos. Es para ocultar lo que somos. Exacto, esa es la visión clásica. Pero al leer estos pasajes me di cuenta de que el texto le da la vuelta por completo al espejo. Argumenta que uno, literalmente, aprende lo que es a partir de lo que proyecta sobre los demás. Es un giro brillante de la fuente. Porque en efecto divergen profundamente en el propósito de la proyección. Aquí se plantea como el método de construcción de tu propia identidad. ¡Wow! En este mundo, fuera del reino, la ley se adapta a la premisa de que crees en lo que proyectas. Si alguien proyecta hostilidad sobre su entorno, no se está defendiendo nada más, está fabricando un salón de clases. Ah, o sea que su mente absorbe la lección de su propia hostilidad. Así es. Concluye, debo ser un ente aislado y constantemente amenazado. La mente responde a dos voces que se oponen entre sí en este mundo de confusión. Imagínate, es como si la mente fuera un arquitecto que diseña una prisión, encierra a todos los demás ahí, y luego, al ver barrotes por todos lados, se convence de que nació siendo prisionero. Esa es la trampa perfecta de la mente dividida, maravillosamente explicada. Construye la evidencia y luego la usa como prueba. Pero mencionaste que dentro del reino la dinámica cambia, que ahí opera la extensión. ¿Cuál sería la diferencia operativa entre proyectar y extender? Bueno, la proyección nace de un intento de expulsar algo que no quieres, ¿no? Es defensivo. En cambio, en el reino no hay creencias ni aprendizaje, solo hay certeza. No hay conflicto. Ninguno. Allí opera la ley de la creación. Eres lo que extiendes. La extensión es compartir la plenitud simplemente porque expandirse es la naturaleza del ser. No requiere fabricar ilusiones. Ok, entonces tenemos, por un lado, mentes fragmentadas construyendo prisiones con la proyección, y por otro, la certeza absoluta que se extiende. Un contraste radical. Sí, y la pregunta que surge es, ¿cómo se tiende un puente entre realidades tan distintas? Porque en la lectura inicial confieso que me resultó súper confuso el papel de este mediador, el Espíritu Santo. Es una figura compleja si se le mira desde la teología tradicional, pero aquí es diferente. Claro, entiendo que su función es traducir, ¿no? Pero hay un pasaje que dice que un buen traductor altera la forma para conservar el significado. Y yo me quedé pensando, ¿cómo es que cambiar las cosas es la forma de mantenerlas igual? La confusión es supernatural porque desafía nuestro instinto de aferrarnos a la forma. Para que las leyes del reino se entiendan aquí, tienen que comunicarse a quienes hablan distintos idiomas. Traducirse al idioma de la mente fragmentada. Exacto. El texto define al Espíritu Santo puramente como una función de traducción, y una mente en conflicto altera el significado para poder aferrarse a la forma, que es lo opuesto a un buen traductor. A ver, creo que puedo validar esto con un ejemplo bastante terrenal. Si pensamos en, digamos, una mala adaptación cinematográfica de un gran libro.
Ajá, a ver, cuéntame. Una mente en conflicto sería como un director que mantiene los nombres de los personajes, la ropa exacta, los escenarios idénticos, o sea, la forma externa. Ujú. Conserva la fachada. Ajá, pero al forzar tanto eso, destruye por completo el mensaje emocional y la esencia de la historia. Cambia el significado para salvar la forma. En contraste, el traductor perfecto hace lo opuesto. Cambia la época, los nombres, pero al final de la película te deja exactamente la misma verdad devastadora que tenía el libro original. Es una distinción brillante. El significado queda intacto aunque el envase cambie. El propósito del Espíritu Santo es subrayar precisamente eso, que las diferencias en la forma no importan, solo importa el significado, que siempre es el mismo. Claro, porque para la mente conflictiva, el problema financiero y la enfermedad parecen películas distintas, pero el traductor las lee como la misma falta de plenitud. Tal cual. Y el gran problema es que esta mente se aferra a la forma del conflicto, para no lidiar con su decisión de sentirse separada. Oye, y esto nos empuje directo hacia uno de los conceptos que, la verdad, me pareció más paradójico de todo este texto. Ah, ya sé a dónde vas. El proceso de aprendizaje. Exacto. Porque una vez que el traductor te entregue el mensaje correcto, ¿cómo lo procesa un alumno que está sumergido en el conflicto? El texto habla de la memoria y la consistencia. Y, de hecho, lo fascinante aquí es cómo explica esta paradoja. El texto dice que nadie puede aprender sin memoria, lo cual es pura lógica. Por eso, las lecciones del Espíritu Santo son lecciones para recordar. Hasta ahí vamos bien. Hay que recordar. Pero, y aquí viene el giro, la fuente afirma que se enseña a recordar y a olvidar. Literalmente dice, olvidas para poder recordar mejor. Juro que cuando leí eso, mi cerebro hizo cortocircuito. No se trata de borrar la memoria como si fuera amnesia, ¿verdad? No, para nada. No es un borrado físico. O sea, la única forma en que logro procesar esto es pensando en cómo funciona la memoria RAM de una computadora. A ver, explícalo. Imagínate un sistema súper saturado de programas contradictorios corriendo al mismo tiempo. El programa del juicio, el del miedo, el de la envidia. Olvidar no es romper el disco duro, es limpiar la memoria RAM. Cerrar los programas inútiles. Exacto. Desinstalar el caos y los programas contradictorios para que el sistema operativo original, la certeza, pueda volver a correr sin interrupciones. Hay que desaprender el caos para recordar la certeza. Esa es la metáfora perfecta. Y en el reino no hay confusión, porque la comunicación es directa, libre de discordancias. El conflicto es aterrador, ¿no? Es aterrorizante para el ego, porque la mente ha construido su identidad entera en base a esos conflictos. Renunciar a una interpretación engañosa para entender la otra es la única forma de lograr la consistencia perfecta. Claro, hay un pánico a la pérdida de identidad. La mente prefiere ser la protagonista de su propia tragedia antes que soltar esa armadura. Exactamente. Por eso el alumno debe atravesar esa resistencia para finalmente recordar su verdadero origen. ¿Qué viaje tan intenso hemos dado hoy a través de este análisis? Si retomamos un poco el hilo de todo lo que exploramos, empezamos redefiniendo la enfermedad como una simple falla de percepción visual. Que oculta la realidad para ambos. Ajá. Luego navegamos por estas leyes de la mente y descubrimos cómo la proyección nos enseña lo que creemos ser. Pasamos por la importancia vital de preservar el significado sobre la forma. El Espíritu Santo como traductor. Sí, y bueno, culminamos en esta necesidad casi técnica de olvidar las interpretaciones conflictivas para limpiar el sistema y alcanzar la consistencia. Es muchísimo para procesar. Lo es, pero tiene un valor práctico inmenso para quienes nos escuchan. ¿Cómo lo aplicaríamos en el día a día? Bueno, comprender estas ideas invita a observar con lupa nuestras interacciones diarias. Cuando alguien juzga o percibe negativamente a los demás, este texto sugiere que esa persona solo está enturbiando su propia realidad. Está aprendiendo una versión distorsionada de sí misma. Tal cual. Observar esos juicios nos ayuda a corregir nuestra percepción. Es asumir una responsabilidad total sobre nuestros pensamientos. Y bueno, para cerrar con algo que quienes nos escuchan puedan reflexionar por su cuenta, a mí me quedó dando vueltas una idea construida sobre todo esto. A ver, compártela. Sí, como dice el texto, una mente en conflicto altera el significado para conservar la forma externa de las cosas, me pregunto,
¿Cuántas tradiciones, rutinas o estructuras en nuestra vida cotidiana mantenemos rígidamente solo por su forma? Oh, esa es una gran pregunta. ¿Verdad? Estructuras donde el verdadero significado original ya se ha olvidado o alterado por completo, pero seguimos defendiendo el envase vacío. Es una excelente provocación para evaluar dónde estamos poniendo nuestra atención y energía como sociedad. Totalmente. Una tarea de observación fascinante para llevarse a casa, a seguir cuestionando nuestra percepción de la realidad, porque claramente los cimientos rara vez están donde creemos verlos. Concluimos aquí esta inmersión profunda. Ha sido un placer. Hasta pronto.